Muy buenas noches a todos. Es un placer compartir con ustedes el resultado de nuestra investigación de la técnica pedagógica intercultural para el fortalecimiento de prácticas educativas en el contexto rural. Las maestrantes Claudia Patricia Bueno Padilla, Shirley Jennifer Grisman Monroy y Joana Inés Guzmán Guzmán. Colombia, un país pluricultural, donde conviven diversas lenguas, saberes e identidades, em, entretejen esas culturas en un sitio, en el aula, en la educación educativa pues, rural de Puerto López, en el Bagre, Antioquia. Allí propusimos desarrollar esta técnica que no se hablara solamente de la interculturalidad en el papel, sino que la convirtieran en la praxis cotidiana para todos los estudiantes del grado tercero. Allí en este ecosistema educativo se encuentran personas migrantes venezolanas, afrodescendientes de la cultura chocuana, costeña, los campesinos locales, cultura antioqueña, historia territorial, y los indígenas propios de la zona, la comunidad zenú, y otros que han migrado con la migración interna, que son los arhuacos, aruac y locón. El problema. mm, el objetivo que nosotras que propusimos lograr es que en el territorio entrara al aula toda esta diversidad para que enriqueciera la formación integral de los niños y las niñas. Pero para entender por qué decidimos hacer esto, nos encontramos con una realidad en la institución y ese es nuestro planteamiento del problema, que es observar la cotidianidad en la institución de Puerto López. Nosotros notamos una contradicción y una brecha entre la teoría y la praxis. En el papel, en la teoría, el proyecto educativo PEI reconoce la diversidad cultural como un derecho a ser diferente, una visión normativa e ideal. La brecha es la falta de herramientas metodológicas para traducir el discurso en acciones pedagógicas cotidianas. Y en el aula, la praxis con un currículo rígido estandarizado, prácticas pedagógicas monoculturales o la invisibilización de saberes propios. ¿Por qué este proyecto es importante? Porque en la ruralidad el problema no es la falta de voluntad, sino la ausencia de rutas claras. Para el docente que pueda mediar entre el saber académico y ese saber ancestral. Queríamos que el colegio dejara de ser un lugar de repetición de injusticias para ser un territorio de resistencia cultural. Nuestra ruta para la transformación se abordó en este reto, nuestro objetivo general, que fue desarrollar la técnica pedagógica que fortalece las prácticas interculturales en el grado 301 de la institución, lo que llevó a unos objetivos específicos, que es identificar las necesidades interculturales de los niños y las niñas del grupo y diseñar la técnica de manera situada y flexible, la técnica pedagógica de manera situada y flexible. El tercero, implementar esta propuesta directamente en el espacio de encuentro. Y finalmente, valorar si realmente estábamos logrando un diálogo de saberes profundos. El enfoque de enfoque, cultura y pedagogía, el multiculturalismo en cuanto al enfoque de la coexistencia pasiva y la tolerancia, interculturalidad crítica, el diálogo de saberes y la transformación de jerarquías, la cultura del folclore superficial y estático como la comida, la danza, la ropa, y la justicia cognitiva y legitimidad de epistemologías originarias. En la pedagogía, un currículo rígido de asimilación a la cultura dominante por un currículo rizomático y flexible. Como vemos, no buscamos una actividad aislada, sino un proceso cíclico de transformación. Lo voy a explicar bajo qué teoría sustentamos este sueño pedagógico, como es la fundamentación teórica de la categoría y el análisis, donde encontramos unos fundamentos, el cual es justicia cognitiva de Sosa Santos,
en que defiende que no hay justicia social sin reconocer que todos los saberes, especialmente son los ancestrales y campesinos, tienen el mismo valor que los académicos. La interculturalidad crítica que de Caterina Igual, ella nos enseña que no basta de tolerar al otro, que transforma las relaciones de poder que generan desigualdades, y la participación pedagógica activa de Paulo Freire, viendo a un docente como un transmisor de datos, sino como investigador de su propia práctica que busca la emancipación de estudiantes con esta base lista. A continuación, vamos a ver la ruta de la metodología. En esa ruta encontramos un diario de técnicas de fases en cual se hizo para que los estudiantes reconocieran. Hicimos una fase que es la fase participativa. Entre ella encontramos guía de diagnóstico y observación de participantes. Los instrumentos fueron formato de guía, de diagnóstico y diario de campo. Los actores fueron nosotras las investigadoras, docentes y estudiantes. ¿Cuál fue su propósito? Diagnóstico de percepción, interrelación, de interculturalidad en el espacio y caracterización y lectura de las necesidades y evidencias relacionadas con la interculturalidad. Otra fase fue el diseño de la técnica pedagógica interculturalidad, donde hubo una revisión documental, círculo de saberes y instrumento de análisis de diario de campo, nosotras las investigadoras, y el propósito fue la caracterización de lectura y las necesidades interculturales, fortalecimiento de las necesidades interculturales. Otra fase fue la implementación de la teoría, de la técnica, perdón, la observación no participante del instrumento de diario de campo. Los actores fueron las investigadores, docentes y estudiantes que acompañan a registrar la puesta en práctica de la técnica pedagógica. La última fase fue la valoración de reflexión crítica, que guía de evidencias. El instrumento fue formato de guía de valoración. Nosotros fuimos las actoras investigadoras y el propósito fue el análisis y desarrollo de la técnica en relación con el objetivo general del proyecto. Esta metodología de investigación nuestra investigación tuvo un enfoque cualitativo y un paradigma sociocrítico que elegimos el diseño, investigación, acción, porque no queríamos ser observadoras externas, queríamos ser agentes de cambio junto con la comunidad, donde se hicieron unos e-ciber para darle a conocer a los estudiantes, donde identifican las necesidades relacionadas con la interculturalidad. Se muestra una visible superficial donde ellos mostraron danzas, comidas típicas, vestimenta, juego de canicas, lo que los niños identificaron facialmente. Oculto inmaterial, cosmovisiones, medicinas ancestrales, liderazgo social, lenguas originadas, lo que se estaba perdiendo en el silencio del aula. La participación, desigualdad y pasiva es el conocimiento ancestral frente a un silenciamiento progresivo frente a la cultura hemogénica. Entre ellas encontramos una estructura de la técnica interculturalidad, lo cual son 4 fases de pasar la coexistencia al diálogo activo, donde trabajamos con 30 estudiantes y seguimos en el de la espiral del siglo de Kemis Taggart. Planificamos, actuamos y observamos y reflexionamos, los cuales nos muestran estas fases. La fase 1, que es la memoria individual, donde la herramienta de árbol genealógico, donde se activó el reconocimiento familiar. El paso 2, intercambio rizomático, herramienta de trueque y cultura, donde se promovió el trabajo colaborativo y la valoración entre pares. Paso 3, comprensión y empatía. La herramienta fue la resolución de conflictos, KISS, que explora las normas de convivencia originadas. Y el paso 4, que fue la memoria colectiva de herramientas secuenciales gráficas y círculo de palabras, donde sistematizar el aprendizaje crítico, donde el docente investigador no solo es observado externo, sino la enseñanza de una acción política ideológica de Paulo Freire, lo cual se muestra 4 fases que fueron diagnóstico y observación participativa de la atención en el aula, el diseño de una construcción técnica pedagógica situada
la acción implementada en la aula como laboratorio vivo de transformación y valoración, reflexión crítica sobre los impactos. A continuación, nuestra compañera Claudia nos va a explicar cómo se trabajó en el aula de clase. Bueno, en este espacio hablaremos de la aplicación, entonces aquí es donde vimos como esa parte teórica cobró vida. Entonces, para eso diseñamos una secuencia de 3 momentos claves. El primero fue el árbol genealógico, que se realizó como un ejercicio de invitación a los estudiantes a rastrear sus raíces. Rastrear esas raíces permitió la activación de memorias familiares y permitió también transportar ese hogar, esas prácticas culturales hacia el salón, formando un nicho de conocimiento legítimo. Pues básicamente esa actividad nos permitió trazar las raíces y esto otorgó un lugar de legitimidad a la voz de cada estudiante, es decir, que cada estudiante tuvo la posibilidad de mencionar aquellas características particulares que lo hacen propio de una cultura. Bueno, en cuanto al trueque de saberes, se organizó a los estudiantes de acuerdo a sus conocimientos culturales y ancestrales por en esos stand, cada grupo iba a hacer un intercambio con los demás compañeros acerca de canciones, de juegos, de relatos, de vestimenta y de todo lo que conlleva pues su cultura como tal. Entonces, teniendo en cuenta que dentro del aula existen niños de la comunidad indígena, existen niños campesinos propios de allí del lugar de Puerto López, del corregimiento de Puerto López, existen migrantes venezolanos y adicional hay afrodescendientes, pues, chocuanos o también existen los costeños en ese espacio. Entonces, esta actividad nos permitió conocer eh, bailes típicos de Venezuela, como es la chimichimitos, hasta rondas propiamente de afrocolombianos. Lo otro fue las representaciones. Cada grupo de estudiante o cada estudiante tenía la posibilidad de representar cómo resolvían los conflictos o adicional cómo se enseñaban ciertas tradiciones dentro de su hogar, dentro de su familia. Entonces, hubieron momentos en los que simplemente compartían alrededor de la comida, de la vestimenta, del cómo, por ejemplo, pasaba el conocimiento del entrenzado de generación en generación. Y hubo un momento muy, muy, muy emocionante, muy emotivo dentro del aula, donde un estudiante que estaba de forma transitoria en el aula nos contaba cómo transmitía la lengua, lo cono, hacia sus hermanitos. Sabemos que muchas lenguas indígenas se han ido desapareciendo con el tiempo. Esta es una que está como en vía de extinción, entonces eso fue muy bonito. Adicional, también otros grupos lo que hacían era mencionar acerca de cómo aprendían el arte de sembrar de forma artesanal, en qué momento, en qué tiempo, en qué lugares. Entonces, eso fue un espacio que nos permitió compartir esos conocimientos del territorio dentro del aula. Bueno, para hablar de los resultados en términos cualitativos y cuantitativos, por ejemplo, hablamos de que tuvimos resultados contundentes, ¿cierto? Uno de ellos fue en la participación activa, ya que esta incrementó hasta un 80%, ya que en un principio, cuando empezamos la aplicación del proyecto, los estudiantes tendían a mantenerse al margen, a participar lo netamente necesario. Incluso muchas veces tocaba motivarlos para ellos participar por pena de pronto de que los compañeros se burlaran o porque se sentían inseguros frente a esos conocimientos que tenían. Entonces, dado el caso, con el paso del tiempo se fueron sintiendo más cómodos, más seguros y lo más importante, se fueron sintiendo orgullosos de esos conocimientos que han adquirido a través de su cultura. Entonces, eso fue muy, muy valioso entre los resultados. Otro fue pasar
pasar o sea, de comprender la interculturalidad folclórica, que es aquella que simplemente nos permite identificar, por ejemplo, lo que se identificó en el iceberg, que eran características muy superficiales, por ejemplo, el tipo de comida, de vestuario, de música, de danza. Entonces, nos permitió cambiar eso a una interculturalidad mucho más profunda, a entender que existe una cosmovisión y que los sistemas de crianza suelen ser propios de cada región o de cada cultura. Y esto a su vez nos permite a nosotros ponernos de forma, por ejemplo, ponernos en los zapatos de los otros, comprender la riqueza que ellos tienen y que a su vez ellos también entiendan la riqueza de la que nosotros disponemos dentro de cierta cultura. Bueno, básicamente este espacio nos permitió demostrar y comprender que los espacios, si se dan de forma horizontal y respetuosa, logran acabar con esos sesgos, con esas burlas, porque pues básicamente al inicio, dentro de la fase diagnóstica, fue evidente que muchas veces unos estudiantes de pronto o sea, se notaba de pronto cierto despectismo hacia los otros cuando, por ejemplo, hablaban de ciertas costumbres o que de pronto se burlaran de la forma de hablar o de cómo mencionaban ciertas cosas en ciertos lugares, o sea, el acento. Entonces, este espacio permitió eso, o sea, permitió que los estudiantes comprendieran que cada uno es diferente, pero que esa diferencia enriquece. Entonces ya lo ven de forma más respetuosa. Entonces podemos hablar de que permitió generar la empatía y el reconocimiento mutuo. Bueno, en cuanto a las conclusiones, a la parte de las conclusiones, algo muy importante es que podemos afirmar que básicamente, bueno, primero, la escuela debe dejar de uniformar, o sea, debe dejar listo, lo único que tienen en común los estudiantes es eso, que son estudiantes. De ahí para allá hay una infinidad de características que los convierten en personas únicas y que esa individualidad muchas veces se ve reforzada por la cultura. Entonces también se debe validar esas realidades del territorio del cual vienen o provienen cada uno de ellos. Eso como cimiento al proceso formativo que se está llevando con los estudiantes, porque eso pues básicamente se puede tomar como punto de partida para promover nuevas metodologías. Se habla también de, por ejemplo, que la técnica fue un punto efectivo para alcanzar la justicia cognitiva. Es decir, conocer que existen, o sea, reconozco que existen unos conocimientos académicos, pero también que existen unos conocimientos ancestrales y que no se debe sobreponer un conocimiento sobre el otro, porque pues básicamente todos dos suelen ser muy importantes porque lo que hacemos es poner a circular esos saberes que históricamente han sido silenciados con los nuevos conocimientos y de eso va a resultar algo muy bonito. Bueno, lo otro es que, por ejemplo, pese pues a que la técnica funciona, que la técnica es coherente y da buenos resultados, no debemos dar por sentado de que este proceso, de que la interculturalidad es el estado final, sino que este proceso requiere una sostenibilidad institucional para que se quede instaurada dentro de la institución, o sea, se institucionalice y no que sea algo de un solo día, de una sola semana, de un solo año, porque pues básicamente eso lo que hace es afianzar esa seguridad en los estudiantes. Entonces, aunque sabemos que de pronto los estudiantes no van a ver este video, sí queremos agradecer mucho porque sin ellos no hubiese sido posible llevar a cabo este proceso. Entonces, asimismo, le agradecemos por su atención a este valioso trabajo que nosotros realizamos. Muchísimas gracias.